Millonario queda chocado al intentar comprar a un mendigo negro y descubrir su secreto oculto. Alejandro vivía a todo lujo en lo alto de un penthouse que dominaba la ciudad, rodeado de luces de neón y el ruido incesante del tráfico que parecía no parar nunca. Siempre vestido impecable, con un ego tan grande como su cuenta bancaria, era el tipo de hombre que creía que podía comprar cualquier cosa, incluso a personas. Así que una noche, en un arrebato raro, decidió acercarse a Samuel, un indigente negro que dormía entre cartones bajo la fría lluvia de la gran ciudad, con ojos secos y mirada cansada. La gente pasaba rápido, algunos quitaban la vista, otros apuraban el paso con miedo o asco. Pero Alejandro se detuvo, con su sonrisa arrogante y una idea absurda. Quería comprar a Samuel, simplemente para tenerlo como un capricho, una excentricidad más que mostrar en sus fiestas exclusivas de cristal y mármol. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. El silencio pesado y el ruido de la ciudad parecieron mezclarse, como si hasta el asfalto contuviera tensión. La conversación se volvió un choque brutal, fragmentos de un pasado oscuro que Samuel soltaba a cuentagotas, historias de poder, traición y pérdidas que retumbaban en cada palabra. Alejandro sintió el pecho apretado. De repente, todo su mundo de privilegios se tambaleó. La arrogancia se fue volviendo duda. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué su nombre susurrado en callejones oscuros parecía encender alertas invisibles? Y entonces apareció él, un hombre gris, encapuchado entre las sombras de una calle lateral, con ojos fríos que parecían querer devorar toda la verdad. Su presencia oscura cortó la conversación como un cuchillo. Samuel se puso tenso, como si ese fantasma llegara a borrar más que palabras. Alejandro sintió un calor extraño en las manos, un temblor que no podía controlar, que venía de mucho más profundo que el miedo. La noche, con sus luces, parpadean. Había secretos que dolían, que podían destruir perfectamente esa burbuja de riqueza y poder que había construido. Pero sobre todo, encontró una verdad tan feroz que no estaba seguro si quería conocerla. ¿Arriesgará todo por un hombre que no es lo que parece? ¿O se perderá para siempre en las sombras que quiso olvidar? La respuesta, por ahora, se quedó suspendida entre el frío de la madrugada y el ruido aplastante de la ciudad. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire era espesa, casi podía cortarse con un cuchillo. Alejandro, con el corazón galopando en su pecho, sintió el sudor frío escurriéndose por su frente. El hombre gris, con la capucha oscura cubriendo su rostro, se acercó un paso más, ignorando por completo a Samuel. Era como si el mundo alrededor de ellos se hubiera desvanecido, centrando toda su atención en esa figura siniestra. Samuel, dijo el hombre, su voz baja, pero resonante. Había un eco en sus palabras que parecía vibrar con cada latido del corazón de Alejandro. Ha llegado el momento. Debemos irnos.
Samuel, que hasta ese momento había mantenido una calma casi digna, se estremeció. Sus ojos, que antes se habían alumbrado de misterio, ahora mostraban un miedo palpable. «¿Qué haces aquí?». Su voz salió como un susurro, quebrada por la ansiedad. Alejandro sintió un escalofrío subirle por la espalda. «Te lo he dicho, el pasado nunca se queda enterrado. La culpa no se olvida». Las palabras del hombre gris eran un martillo golpeando la fragilidad de la situación. Alejandro intercambió miradas entre Samuel y el hombre. Su arrogancia se desvanecía, dejando solo confusión. La atmósfera se tornó pesada, como si alguien hubiera apagado las luces de la calle. La lluvia empezó a caer más fuerte, como si el cielo también estuviera llorando. «¿Qué quieres de él?», Alejandro preguntó con la voz más firme de lo que se sentía. No tenía derecho a proteger a Samuel, pero había una conexión, un hilo invisible que se estaba tejiendo entre ellos. El hombre gris giró su mirada hacia Alejandro. Sus ojos eran como pozos oscuros, llenos de secretos. «Lo que él ha hecho, no puedes imaginar el costo. El mundo que crees conocer no es más que una fachada. Samuel no es solo un indigente, es un hombre marcado». Samuel pareció encogerse. «No», murmuró, su mirada se perdía en la bruma de la noche. «No voy a volver a ese lugar». «¿A qué lugar?», preguntó Alejandro, su mente girando como una rueda en un camino roto. Todo parecía desmoronarse a su alrededor. La idea de poder, de riqueza, de control. «Un lugar donde el dinero no significa nada», dijo el hombre gris, acercándose un poco más. «Donde los secretos se convierten en armas». Y entonces, como si el universo hubiera decidido interrumpir la revelación, un estruendo resonó en el aire. Un grito desgarrador. Un disparo. El sonido retumbó a través de la calle como un trueno. La figura del hombre gris se desvaneció en la noche, mientras la oscuridad se tragaba todo. Samuel cayó al suelo, un grito ahogado resonando en su garganta. Alejandro se lanzó hacia él, el horror atravesando sus venas. Su voz rompía, temiendo lo peor. Sus manos temblaban, sintiendo la herida. Sangre. La realidad se hacía carne y el mundo que había construido se desmoronaba. Pero lo que siguió fue aún más increíble. En el instante que Alejandro tocó a Samuel, un destello brilló en su piel. No era sangre, era una marca, un símbolo antiguo y brillante que iluminó la noche, revelando algo que no debería existir en el mundo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, Alejandro tragó, el miedo apretando su garganta. Samuel, con su voz cansada pero firme, recordó: «Es el principio del fin, Alejandro. Hay cosas que nunca quise que descubrieras». Y en ese instante, la noche se volvió más oscura, expectante. Un misterio quedó flotando entre ellos. ¿Qué secreto guardaba Samuel? Y sobre todo, ¿cuánto le costaría a Alejandro descubrirlo? El destello sobre la piel de Samuel iluminó la oscuridad. La marca brillaba intensamente, como si tuviera vida propia. Alejandro no podía apartar la mirada. Un cúmulo de preguntas se agolpaba en su mente. ¿Qué era aquello? ¿Por qué nunca había visto nada igual? Samuel, en el suelo, se retorcía de dolor. La herida parecía arder, mezclándose con la brillantina de aquel símbolo extraño. «Samuel, ¿qué te han hecho?», Alejandro gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. La figura del hombre gris se desvaneció, pero su sombra permanecía en el aire. Aquello dejó a Alejandro aturdido. «¿Qué está pasando, Samuel?», dijo, su voz temblorosa. Samuel, respirando con dificultad, levantó una mano temblorosa y tocó la marca.
como si intentara recordar algo que había olvidado. «Debo», murmuró, pero el sonido se ahogó con un nuevo estallido. Otro disparo. El eco resonó, y una figura emergió de las sombras. Un hombre corpulento, con una cicatriz prominente en la mejilla, avanzó con intención. «No debiste interferir, Alejandro», gritó, apuntando con una pistola. «Viniste en un momento que no debías. Ahora lo pagarás». Su voz era fría, como el aire helado de la madrugada. El miedo invadió a Alejandro. «Por favor, no le hagas daño». La adrenalina corría veloz por sus venas mientras, sin pensar, se lanzó delante de Samuel. ¿Qué podía hacer? No tenía armas, solo su cuerpo se interponía entre la amenaza y el hombre herido. «Embusteros siempre terminan así», el hombre dijo, una sonrisa cruel dibujándose en su rostro. «Pero tú no sabes en qué te has metido. Samuel es más que un mendigo». Las palabras caían como balas, llenas de desprecio. «¿Qué sabes tú de mí?». Alejandro respondió. Su voz resonaba entre la tormenta que se desataba en su pecho. «¿Por qué debería confiar en ti?». La confianza no existía, pero una verdad quedó clara en su mente. Samuel era algo más que un indigente. Había movimiento entre las sombras. Otra figura iba acercándose. Era un grupo. Las luces de sus linternas cortaban la negrura, revelando más rostros que se acercaban, ansiosos. «¡Retírate, Alejandro!», Samuel gritó con una fuerza inesperada. «¡No sabes de qué se trata esto!». Pero su voz parecía desvanecerse tras el miedo en los ojos de Alejandro. El hombre de la cicatriz se rió, aunque un destello de preocupación cruzó su mirada. «Te están buscando. Siempre lo han hecho». Sin previo aviso, el cielo se iluminó. Un relámpago iluminó el rostro de Samuel. En ese instante, su mirada se tornó en algo más que miedo. Era rabia. «No me atraparán otra vez», sentenció, mientras el símbolo en su piel comenzaba a brillar aún más intensamente, pulsando con una energía casi palpable. Todo a su alrededor parecía detenerse. Alejandro sentía la presión en su pecho, una mezcla de ansiedad y asombro. «¿Qué estás haciendo?», balbuceó. «Eres un ingenuo, Alejandro. Creí que lo sabías, pero debes decidir, quedarte o ver la verdad». Samuel hizo una señal hacia el grupo, y para asombro de Alejandro, las figuras comenzaron a retroceder, como si un poder invisible les estuviera deteniendo. Pero antes de que Alejandro pudiera procesar lo que estaba presenciando, algo más sucedió. El sonido del disparo retumbó de nuevo. Esta vez no era la voz del hombre, sino un eco lejano. Con un grito desgarrador, una mujer apareció en la escena, una figura conocida que se precipitó hacia ellos. «¡Samuel!». No, era Nora, la antigua amiga de Samuel. Sus ojos amplios, llenos de desesperación. «Te he estado buscando», pero su mirada se detuvo en el símbolo. «No, esto no puede estar pasando». La confusión se tornó en caos. El hombre de la cicatriz intentó avanzar, pero el brillo de la marca, ahora como un faro, los paralizó a todos. Alejandro se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. La vida de Samuel, sus secretos, incluso su propia existencia estaban a punto de cambiar para siempre. «¿Qué has hecho, Samuel?», susurró, su voz quebrada por el horror. Todo a su alrededor estaba desviándose. La historia que creía conocer se desmoronaba, revelando un laberinto de traiciones y verdades ocultas. La noche se volvió más oscura, pero el símbolo resplandecía, como si fuera la única esperanza en un mundo que iba al borde del colapso. Y en ese instante, Alejandro entendió que las decisiones que tomara en los próximos segundos cambiarían su vida para siempre. La tensión se volvió palpable en ese momento.
La gran sombra que representaba el hombre de la cicatriz los rodeaba como un manto oscuro, con el miedo palpándose en el aire. Alejandro seguía protegiendo a Samuel, el corazón a 1000 por hora, mientras Nora se acercaba con pasos titubeantes. El símbolo en la piel de Samuel brillaba aún más intensamente, iluminando sus rasgos angustiados. «Samuel, no, no puedes volver a eso», Nora gritó, el terror en su voz cortando la atmósfera. Su presencia trajo consigo una carga eléctrica. Alejandro la miró y por un segundo sintió esperanza. Pero la mirada de Nora era pura desesperación. «¿Qué sabes tú?», Samuel levantó la voz, impaciente, como si esas palabras fueran una sentencia. «He hecho lo que debía para sobrevivir». El hombre de la cicatriz sonrió con desdén. «¿Sobrevivir? ¿Es eso lo que él te ha enseñado, Nora? El mundo no es así. El poder tiene un precio». Las palabras le colaban a Alejandro como cuchillos en el pecho. Hubo un silencio colosal, solo interrumpido por el murmullo lejano de la ciudad, que parecía escuchar. Y de repente, un sonido resonó, un estallido, y el cielo ilumina de nuevo. Era un camión que pasaba, pero su bizarro giro atrajo la atención del grupo. La figura del hombre gris emergió de la oscuridad otra vez, esta vez con una mirada feroz. «Tú», dijo, señalando al hombre de la cicatriz, «lo que has hecho puede arruinarlo todo». Los dos hombres se midieron. La rivalidad era palpable, pero algo extraño ocurrió en ese instante. Samuel se revolvió, sus ojos fijándose en el hombre gris, como si fuera un viejo amigo. La marca en su piel comenzó a pulsar, emitiendo un brillo azulado, y el aire se espesó como si el tiempo se detuviera. La revelación estaba a semanas de distancia, pero ese segundo, ese destello, marcó un antes y un después. «¿Por qué estás aquí?», Samuel demandó, su voz baja, pero llena de una rabia acumulada. Alejandro sintió que la escena estaba a punto de dar un giro vertiginoso, como si estuvieran a un paso de una revelación que podía cambiarlo todo, porque siempre se viene a buscar a los tuyos cuando la tormenta llega, dijo el hombre gris, su tono grave. «He venido a llevarte con nosotros». «¿Nosotros?», Alejandro se sintió mareado. «¿Qué significa eso?». Y justo en ese momento, el hombre de la cicatriz se lanzó, un movimiento rápido como un rayo. Un chispazo y el estruendo de un disparo desgarró el aire. Pero el tiro no fue dirigido a Samuel, no. Se volvió hacia el hombre gris, que se desvaneció un segundo antes de que el proyectil lo alcanzara. Fue un instante de locura, como si todo se hubiera ralentizado. «¡No!», exclamó Nora, y en ese momento la energía cambió drásticamente. Alejandro, aún en su posición delante de Samuel, se dio cuenta de que todo lo que creía saber comenzaba a desmoronarse. La balanza se inclinó, con la figura del hombre gris desvaneciéndose. El hombre de la cicatriz sonrió. «Pensaron que podían escapar», dijo, su voz un susurro amenazante que permanecía en el aire cargado de tensión. «Samuel, la eternidad vuelve por ti». Samuel retrocedió. El brillo de la marca ya no era solo luz. Era un ímpetu, una llamada de un poder antiguo que parecía retumbar dentro de él. «No volveré a ser su peón», gritó, pero su voz no sonaba tan segura. El sonido de pasos rompió el silencio tenso. Más figuras aparecieron al fondo, pero no eran meros observadores. Eran sombras vestidas de oscuridad, rostros ocultos tras capuchas. Un murmullo recorrió al grupo, y en un instante, Alejandro sintió que toda la realidad a su alrededor le daba vueltas. Algo se alimentaba de su miedo. «Esto no se ha acabado», dijo el hombre gris,
que había resurgido de la nada, agachándose en una posición protectora frente a Samuel. La realidad pendía de un hilo. Es demasiado tarde para arrepentirse. El hombre de la cicatriz emitió una risa que resonó como un eco en el vacío, y en ese instante todo terminó. El cielo se iluminó y una luz intensa envolvió a todos. Samuel fue el primero en cruzar hacia ese rincón de luz brillante, como si lo reclamara, aunque su mirada era la misma de siempre, llena de temor. El sacrificio se palpaba en el aire, y Alejandro, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies, comprendió que la decisión que debía tomar, quedarse o seguir a Samuel, cambiaría su vida para siempre. Con el eco de esas palabras resonando en su cabeza, Alejandro alargó la mano, pero fue ahí, justo cuando iba a tocar a Samuel, que un estruendo retumbó. El capítulo no cerró, quedó suspendido en ese instante, en un abismo de posibilidades. La oscuridad se tragó ese momento, y Alejandro se preguntó, ¿realmente estaba listo para saber la verdad? ¿Para el precio que requería esta aventura? La respuesta, como siempre, quedó envuelta en la confusión de la noche. La luz intensa iluminó todo a su alrededor. El simbolismo del ancestro de Samuel parecía cobrar vida, pulsando, vibrándose. «Jacob», gritó el hombre gris, su voz resonando con una autoridad que cortó el aire. Alejandro se dio cuenta que el hombre de la cicatriz era Jacob, pero lo que más lo sorprendió fue la mirada que compartieron el hombre gris y Samuel. Era como si compartieran un secreto que solo ellos comprendían. «¡Lo saben!», susurró Samuel, el brillo en su piel disipándose rápidamente. «Me encontraron». El grupo de capuchas que había estado observando desde las sombras comenzó a avanzar en un movimiento sincronizado. La energía que emanaba de la marca parecía atraerlos, y en el fondo Alejandro sintió que la esperanza se desvanecía como un humo que se disipa en el viento. «No lo permitiré». Alejandro se plantó frente a Samuel, su cuerpo temblando de miedo y determinación. Cualquier idea de huir se esfumó, dejándolo en una sola dirección: proteger a ese hombre que, a pesar de su vida en la calle, había revelado fragmentos de un mundo oculto. «Te estás metiendo en algo que no entiendes». «Es lo que ellos quieren». «Debes detenerte». «¿Tú también?» Samuel miró al hombre gris con un resentimiento acumulado, la rabia brotando en su voz. Siempre el mismo mensaje, siempre huyendo. En un instante, la atmósfera se cargó de una sensación ominosa. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo se había detenido. El sonido lejano del tráfico desapareció. Todo se trataba de ellos, de ese pequeño círculo que parecía cada vez más un campo de batalla. Un estallido de luz blanca brilló de nuevo, precediendo a un grito desgarrador. Era Nora. La escena se volvió un caos en cuestión de segundos. Jacob aprovechó la confusión, alzando su arma, mientras una pelea estallaba entre los hombres de la capucha y el hombre gris. Alejandro gritó y se dio la vuelta para advertir a Nora, pero ella ya estaba al suelo, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. «No, Nora». La voz de Alejandro sonó como un eco, repitiéndose en su mente. Corrió hacia ella, pero el terror le paralizaba los sentidos. La vista se nubló mientras la verdad se desmoronaba. Cuando se arrodilló a su lado, el horror de darse cuenta lo golpeó. No eran solo heridas superficiales. La sangre manaba de un lugar que no podía soportar mirar. «Por favor, respira». Las manos de Alejandro temblaban al intentar mantenerla consciente. Los murmullos alrededor se apagaron. Cada golpe, cada grito, cada intento de escapar se desvaneció. «¡Aléjate!», susurró Nora, su voz casi inaudible, pero llena de una intensidad desgarradora. «Él no».
¿Es que crees? Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras el caos continuaba a su alrededor. Alejandro frunció el ceño, sin poder procesar lo que decía. Jacob, parado a lo lejos, robaba almas. Hizo un gesto a los capuchones para que se detuvieran. Todo se detuvo. Incluso el hombre gris se quedó quieto. ¿Qué significa eso? Alejandro farfulló, recuperando la mirada desconcertada de Samuel, que a su vez observaba con incredulidad. La expresión de Jacob se convirtió en una mueca de burla mientras sus ojos atravesaban a Nora. Nunca fue una simple indigente, Alejandro. Ella es parte de todo este juego. Se dejan llevar por el poder de lo que no conocen. ¿Qué has hecho? Alejandro preguntó, sintiendo que su corazón se detenía. La revelación retumbó en su mente como un eco. Cada palabra, un golpe en su pecho. Nora, con una mueca de dolor, respondió, «La elección nunca fue tuya, Alejandro. Todo esto estaba destinado a pasar, pero te quería, incluso antes de que todo esto comenzara». Sus ojos reflejaban una luz que parecía cambiar de forma, menos como un ser humano y más como algo antiguo. Y en ese momento, con el mundo tambaleándose a su alrededor, el cielo explotó en una luz brillante, revelando sombras amenazadoras saliendo de las calles. La lucha no solo era por Samuel, sino por algo que ni Alejandro ni él podían comprender del todo. «¿Qué harás, Alejandro?», Jacob les gritó, acercándose. «¿Lo dejarás ir o te unirás a ellos?». El dilema pesaba, como una nube oscura que se cernía sobre ellos. Y así, en medio del conflicto, una pregunta quedó flotando. Si la vida de Samuel dependía de la decisión de Alejandro, ¿realmente estaba preparado para asumir el precio que ello implicaría? El instante se volvió eterno. La verdad estaba ahí, palpitando como el símbolo en la piel de Samuel. Pero lo que nadie esperaba, lo que iba a cambiarlo todo, era la revelación final que estaba a punto de surgir de la oscuridad. La luz intensa iluminó todo a su alrededor. El simbolismo en la piel de Samuel parecía cobrar vida, pulsando, vibrando con una energía casi palpable. Alejandro, atrapado entre el misterio y lo sobrenatural, sintió una ráfaga de frío que lo recorrió. Lo último que pensó era que todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. «Jacob», gritó el hombre gris, su voz resonando con una autoridad que cortó el aire. Alejandro se dio cuenta de que el hombre de la cicatriz era Jacob, pero lo que más lo sorprendió fue la mirada que compartieron el hombre gris y Samuel. Me encontraron. El grupo de capuchas que había estado observando desde las sombras comenzó a avanzar en un movimiento sincronizado. La energía que emanaba de la marca parecía atraerlos, y en el fondo Alejandro sintió que la esperanza se desvanecía como un humo que se disipa en el viento. «No lo permitiré». Alejandro se plantó frente a Samuel, su cuerpo temblando de miedo y determinación. Cualquier idea de huir se esfumó, dejándolo en una sola dirección: proteger a ese hombre que, a pesar de su vida en la calle, había revelado fragmentos de un mundo oculto. «Te estás metiendo en algo que no entiendes», advirtió el hombre gris, un destello de preocupación cruzando su rostro. «Jacob no es solo un hombre. Es lo que ellos quieren. Debes detenerte». «¿Tú también?». Samuel miró al hombre gris con un resentimiento acumulado, la rabia brotando en su voz. Siempre el mismo mensaje. Siempre huyendo. En un instante, la atmósfera se cargó de una sensación ominosa. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo se había detenido. El sonido lejano del tráfico desapareció. Todo se trataba de ellos, de ese pequeño círculo que parecía cada vez más un campo de batalla. Un estallido de luz blanca brilló de nuevo,
precediendo a un grito desgarrador. Era Nora. La escena se volvió un caos en cuestión de segundos. Jacob aprovechó la confusión, alzando su arma, mientras una pelea estallaba entre los hombres de la capucha y el hombre gris. Alejandro gritó y se dio la vuelta para advertir a Nora, pero ella ya estaba en suelo, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. ¡No! ¡Nora! La voz de Alejandro sonó como un eco, repitiéndose en su mente. Corrió hacia ella, pero el terror le paralizaba los sentidos. La vista se nubló, mientras la verdad se desmoronaba. Cuando se arrodilló a su lado, el horror de darse cuenta lo golpeó. No eran solo heridas superficiales. La sangre emanaba de un lugar que no podía soportar mirar. ¡Por favor, respira! Las manos de Alejandro temblaban al intentar mantenerla consciente. Los murmullos alrededor se apagaron. Cada golpe, cada grito, cada intento de escapar se desvaneció. ¡Aléjate!, susurró Nora, su voz casi inaudible, pero llena de una intensidad desgarradora. Él no es quien crees. Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras el caos continuaba a su alrededor. Alejandro frunció el ceño, sin poder procesar lo que decía. Jacob, parado a lo lejos, robaba almas. Hizo un gesto a los capuchones para que se detuvieran. Todo se detuvo. Incluso el hombre gris se quedó quieto. ¿Qué significa eso?, Alejandro farfulló, recuperando la mirada desconcertada de Samuel, que a su vez observaba con incredulidad. La expresión de Jacob se convirtió en una mueca de burla mientras sus ojos atravesaban a Nora. Nunca fue una simple indigente, Alejandro. Ellos quieren su poder, y todo esto fue una trampa para atraer a Samuel, pero tú has servido como peón también. ¿Qué has dicho? Alejandro sintió que su corazón se detenía. La revelación retumbó en su mente como un eco, cada palabra un golpe en su pecho. Nora, con una mueca de dolor, respondió: no solo soy parte de esto, soy el núcleo. Jacob, él es mi hermano. Todo estaba planeado desde el principio. El aire se volvió denso. Alejandro retrocedió, tratando de comprender. Tu hermano, pero ¿por qué? Nunca fueron mías, solo una pieza en este juego mayor. Samuel es la clave, y yo fui el señuelo. Los ojos de Nora reflejaban una luz que parecía cambiar de forma, menos como un ser humano y más como algo antiguo. Y en ese momento, con el mundo tambaleándose a su alrededor, el cielo explotó en una luz brillante. Entre esa luz, figuras emergieron, espectros de un pasado olvidado, cuerpos y rostros familiares que llevaban cicatrices del horror en sus ojos. Eran los perdidos, aquellos que habían caído en el oscuro juego de la familia de Nora. Alejandro se sintió abrumado. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», gritó, mientras la realidad se desmoronaba, revelando un futuro temible. La batalla no era solo por Samuel, sino por algo mucho más grande. La vida de su amada, esa que había querido salvar, estaba profundamente atada a una conspiración que ni él ni Samuel podían imaginar. «¿Qué harás, Alejandro?», Jacob les gritó, acercándose con la sonrisa torcida en su rostro. «¿Te unirás a ellos o lucharás contra tu destino?». El dilema pesaba, como una nube oscura que se cernía sobre ellos. Y así, en medio del conflicto, una pregunta quedó flotando. Si la vida de Nora ¿sería el héroe que pensaba ser? ¿O simplemente otro peón en este tablero mortal? Y en ese instante, todos se dieron cuenta de que la verdad del juego apenas comenzaba a revelarse. La luz intensa iluminó todo a su alrededor. El simbolismo en la piel de Samuel parecía cobrar vida, pulsando, vibrando con una energía casi palpable.
Alejandro, atrapado entre el misterio y lo sobrenatural, sintió una ráfaga de frío que lo recorrió. Lo último que pensó era que todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. «¡Jacob!», gritó el hombre gris, su voz resonando con una autoridad que cortó el aire. Alejandro se dio cuenta de que el hombre de la cicatriz era Jacob, pero lo que más lo sorprendió fue la mirada que compartieron el hombre gris y Samuel. Era como si compartieran un secreto que solo ellos comprendían. «Lo saben», susurró Samuel, el brillo en su piel disipándose rápidamente. «Me encontraron». El grupo de capuchas, que había estado observando desde las sombras, comenzó a avanzar. «No lo permitiré». Alejandro se plantó frente a Samuel, su cuerpo temblando de miedo y determinación. Cualquier idea de huir se esfumó, dejándolo en una sola dirección: proteger a ese hombre que, a pesar de su vida en la calle, había revelado fragmentos de un mundo oculto. «Te estás metiendo en algo que no entiendes», advirtió el hombre gris, un destello de preocupación cruzando su rostro. «Jacob no es solo un hombre, es lo que ellos quieren. Debes detenerte». «¿Tú también?». Samuel miró al hombre gris con un resentimiento acumulado, la rabia brotando en su voz. Siempre el mismo mensaje, siempre huyendo. En un instante la atmósfera se cargó de una sensación ominosa. Alejandro miró a su alrededor, sintiendo que el tiempo se había detenido. El sonido lejano del tráfico desapareció. Todo se trataba de ellos, de ese pequeño círculo que parecía cada vez más un campo de batalla. Un estallido de luz blanca brilló de nuevo, precediendo a un grito desgarrador. Era Nora. La escena se volvió un caos en cuestión de segundos. Jacob aprovechó la confusión, alzando su arma mientras una pelea estallaba entre los hombres de la capucha y el hombre gris. Alejandro gritó y se dio la vuelta para advertir a Nora, pero ella ya estaba al suelo, como si hubiera sido alcanzada por un rayo. «¡No, Nora!». La voz de Alejandro sonó como un eco, repitiéndose en su mente. Corrió hacia ella, pero el terror le paralizaba los sentidos. La vista se nubló mientras la verdad se desmoronaba. Cuando se arrodilló a su lado, el horror de darse cuenta lo golpeó. No eran solo heridas superficiales. La sangre emanaba de un lugar que no podía soportar mirar. «Por favor, respira». Las manos de Alejandro temblaban al intentar mantenerla consciente. Los murmullos alrededor se apagaron. Cada golpe, cada grito, cada intento de escapar se desvaneció. «¡Aléjate!», susurró Nora, su voz casi inaudible, pero llena de una intensidad desgarradora. «¿Por qué?». «No, soy yo». Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras el caos continuaba a su alrededor. Alejandro frunció el ceño, sin poder procesar lo que decía. Jacob, parado a lo lejos, robaba almas. Hizo un gesto a los capuchones para que se detuvieran. Todo se detuvo. Incluso el hombre gris se quedó quieto. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». Alejandro farfulló, recuperando la mirada desconcertada de Samuel, que a su vez observaba con incredulidad. La expresión de Jacob se convirtió en una mueca de burla, mientras sus ojos atravesaban a Nora. «Nunca fue una simple indigente, Alejandro. Ellos quieren su poder, y todo esto fue una trampa para atraer a Samuel, pero tú has servido como peón también». «¿Qué has dicho?». Alejandro sintió que su corazón se detenía. La revelación retumbó en su mente como un eco, cada palabra un golpe en su pecho. Nora, con una mueca de dolor, respondió: «No solo soy parte de esto, soy el núcleo. Jacob, él es mi hermano. Todo estaba planeado desde el principio». Sus ojos reflejaban una luz que parecía cambiar de forma, menos como un ser humano
y más como algo antiguo. Y en ese momento, con el mundo tambaleándose a su alrededor, el cielo explotó en una luz brillante. Entre esa luz, figuras emergieron, espectros de un pasado olvidado, cuerpos y rostros familiares que llevaban cicatrices del horror en sus ojos. Eran los perdidos que habían caído en el oscuro juego de la familia de Nora. Alejandro se sintió abrumado. «No, esto no puede estar pasando», gritó, mientras la realidad se desmoronaba, revelando un futuro temible. La batalla no era solo por Samuel, sino por algo mucho más grande. La vida de su amada, esa que había querido salvar, estaba profundamente atada a una conspiración que ni él ni Samuel podían imaginar. «¿Qué harás, Alejandro?», Jacob les gritó, acercándose. «¿Te unirás a ellos?». Sin embargo, antes de que Alejandro pudiera responder, una sombra negra se arrojó sobre ellos. Una forma oscura, rígida y aterradora. Era el hombre gris, pero con una luz dorada girando a su alrededor, mientras su rostro se expandía en un deslumbrante resplandor. Con un movimiento rápido, deslizó una mano, y de su palma emergió un brillo que parecía cortar el aire. «¡Deténganse todos! Yo soy quien los ha estado guiando, quien ha estado protegiendo a Samuel». El caos se detuvo, y todos giraron su mirada hacia el hombre gris. La revelación los congeló. «No soy un enemigo. Este lugar y esta batalla son solo el comienzo. Lo que viene es mucho más oscuro de lo que pueden imaginar». Con esas palabras, la luz del hombre gris se desvaneció. La verdad impactante era que no estaba allí para proteger a nadie. Se había revelado como el creador de estos misterios, una figura que parecía abarcar la totalidad de la conspiración. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estás diciendo?». La angustia le retorcía el estómago. La realidad se deslía a su alrededor. Hay secretos aún más profundos que arrastran a todos nosotros. Las lecciones que creías que aprendiste eran solo estejos de lo que estaba sucediendo en el fondo. El vínculo familiar entre Nora y Jacob no es lo único que los define. Hay una historia enterrada que pocos conocen, y esta noche decidirá nuestro destino. Y en ese instante, un estruendo resonó. La tierra tembló y el cielo se oscureció aún más, volviendo todo un abismo aterrador. Alejandro vio el temor en la mirada de Nora, una mirada que le decía que todo lo que creía saber estaba a punto de desmoronarse. La batalla no solo abarcaba a ellos, estaba conectando con un poder ancestral que desafiaba la realidad misma. Con el tiempo balanceándose al filo del abismo, algo se movió detrás de Jacob, una oscuridad pulsante, un camino que se abría como un portal hacia lo desconocido. Alejandro sabía que debía decidir. ¿Retrocedería frente a la verdad o se adentraría en un abismo que podría devorar su alma? La tensión era palpable. La decisión estaba a un segundo de ser tomada, y el destino de todos, incluido Samuel, pendía de un hilo. La luz intensa iluminó todo a su alrededor, y la atmósfera se tornó electrificada. El simbolismo en la piel de Samuel parecía cobrar vida, pulsando con un brillo inquietante. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor, arrastrándolo hacia un laberinto que no podía entender. Pero en medio de la agitación, el sonido de un crujido detuvo su corazón. De repente, un grito desgarrador cortó la noche. Era Nora, quien en un gesto desesperado había intentado levantarse. Caía de nuevo al suelo, su rostro desencajado. «¡Samuel, no!». La mirada de horror en sus ojos sacudió a Alejandro. En un instante, el caos se detuvo. Todos volvieron la cabeza hacia ella.
La presión en el pecho de Alejandro se intensificó. ¡Nora!, gritó, atravesando el espacio como un rayo. Tiempos oscuros se avecinaban. Sus manos temblaban mientras corría hacia ella. ¡Te necesito! ¡Despierta! Pero lo que vio hizo que su sangre se helara. Un halo de luz azul comenzaba a surgir de la marca en la piel de Samuel, ampliándose con cada segundo, desenfrenado. Era como si la marca respondiera a la angustia de Nora. Un eco resonó en el aire. La voz del hombre gris retumbó. ¡Detente! No había tiempo. Alejandro se lanzó hacia Nora, pero un estruendo resonante detuvo cada latido en su pecho. Un grito penetrante. El hombre gris fue empujado hacia atrás por una ráfaga de energía que surgió de Samuel, quien con ojos ardientes se puso de pie. ¡No! ¡No tienes que hacer esto!, Samuel gritó, pero su voz resonaba con un poder que iba más allá de lo que Alejandro podía entender. Una fuerza oscura nacía a su alrededor, fusionándose con el símbolo que brillaba en su piel. La intensidad erguía la atmósfera. Los rostros de los capuchones se mostraron borrosos y temerosos. Retrocedieron. Entonces la figura de Jacob comenzó a cambiar. Su rostro se torció en una grotesca mueca, como si estuviera luchando. Tú no eres como ellos, pero tampoco eres lo que piensas, Samuel. ¿Qué? A Alejandro le cayó un cubo de agua helada. Sus palabras resonaron en su mente como un eco infernal. Tu historia se escribió mucho antes de que nacieras. Jacob sonrió, aunque su mirada era de desespero. Siempre supe que llegaría este momento. Un giro dramático, una revelación venenosa. Porque tú no solo eres un hombre marcado, eres el descendiente del último rey de una civilización oculta. Samuel vaciló. Su rostro se tornó pálido. ¿Qué estás diciendo? Tu linaje es lo que todos quieren. Jacob hizo un gesto hacia los capuchones. Ellos son más que seguidores. Son guardianes de un secreto milenario que tú debes desatar, o pagarás el precio. Nora, a su lado, temblaba. ¿Todo esto era un juego? ¿Eres parte de esto, Jacob?, clamó, su voz quebrada. Todo es tu culpa. Los sacrificios. He observado cómo todo ocurre desde la sombra, dijo Jacob, su propia voz resonando como un eco sombrío, mientras sus ojos se llenaban de un intenso delirio. La verdad la sofocaba. La realidad se distorsionaba. El cielo volvió a iluminarse. Esta vez era un destello que parecía desgarrar el mismo tejido de la noche. Aunque había luz, la oscuridad se aglutinó en torno a su figura, formando una sombra amenazante que emergía de aquel caos. La presencia pesada se abalanzó sobre ellos con un rugido resonante. De repente, la figura del hombre gris se tornó translúcida, como si tratara de mantenerse unida. Oh, no, es más complicado de lo que crees. No debes nunca confiar en él, Samuel. Esta no es solo tu batalla, es de todos nosotros. La verdad es que Jacob es un traidor. Las palabras golpearon como relámpagos. Entonces el mundo se detuvo nuevamente. Alejandro vio el terror en los ojos de todos. La escena se volvió confusa cuando la esencia de Jacob se dividió en dos. Un grito desgarrador escapó de su garganta, mientras aquel halo oscuro se retorcía, mezclándose con la luz de Samuel. Fue el desenlace de algo más que un simple poder. Era una guerra secreta observada desde las sombras, y justo cuando Alejandro vacilaba entre el horror y la comprensión, todo estalló en una explosión de luz y oscuridad, llevándolos a todos a un abismo sin fin. Los rostros de sus amigos se perdieron en el pánico, mientras Samuel, atrapado entre identidades, gritaba por ayuda,
por una salvación que nunca llegó. La luz de sus vidas se desvanecía, y ello, una vez más, estaba al borde de convertirse en nada. La última imagen que Alejandro vio fue la de Nora, alzando su mano hacia él, el miedo en sus ojos, mientras el abismo los tragaba a todos. El suspenso brotó en el aire, como si la verdad aún estuviera justo al borde de ser revelada. ¿Qué destino les esperaba a todos en aquella oscuridad profunda, y cuánto de su propia realidad estaba destinado a cambiar para siempre? La luz intensa brillaba, y el caos giraba a su alrededor. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. La expresión de Nora se tornaba pálida, como si estuviera atrapada entre la vida y la muerte. Alejandro ya no podía soportar el dolor en su pecho. En su mente, lo único que triunfaba era el deseo de protegerla. «Nora, por favor», gritó, su voz temblando. Era un grito desesperado. Ella levantó la mano, como si intentara alcanzar algo que se desvanecía. Alejandro sintió las lágrimas picar en sus ojos. «No, no te vayas». La oscuridad comenzó a ansiarlos, como si los muros de su mundo estuvieran colapsando. Samuel, con la marca brillando en su piel, retrocedió. «Esto no puede estar pasando», murmuró, sus ojos llenos de confusión. Jacob parecía disfrutar del caos. Todo estaba destinado a ocurrir. Rió, su voz resonando sombría. Justo cuando Alejandro estaba por salir del trauma, algo estalló en el aire. Un grito, una sombra. Detrás de Samuel apareció una figura. Una mujer, y no cualquier mujer. Era Clara, la madre de Samuel. «¡Samuel!», gritó, con una voz que taladraba a través del miedo. Era un eco del pasado, resonando en la noche como un viejo recuerdo que no podía ser ignorado. Los ojos de Samuel se abrieron como platos. «¿Mamá?». Su voz era un susurro tembloroso. Clara se acercó, su figura envuelta en una luz plateada que hacía brillar su piel. «Hijo, es hora de que conozcas la verdad». Los murmullos apagados de los observadores retumbaron en la mente de Alejandro. Todos miraban, como si estuvieran a punto de presenciar un milagro o una tragedia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Samuel, su voz quebrándose. «Te creí perdida». «Siempre he estado aquí, Samuel, y siempre he estado luchando. La marca que llevas es un legado, no una maldición», dijo Clara, su tono grave. «Así como tu padre y tu abuelo, tú eres parte de algo mucho más grande. Elise y tú están conectados, pero deben saber que hay una traición en juego». La revelación colisionó como un trueno en el corazón de Alejandro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque las palabras atrapadas en su garganta giraban con cada latido. «Lo que Jacob quiere no es solo a Samuel. Quiere poder, lo que representa. ¿Y Nora?». «¿Eh?». Clara hizo una pausa, su mirada llena de tristeza. «Nora es más que un simple peón. Ella sabe cosas que tú nunca has imaginado». Los ojos de Nora también se llenaron de comprensión, y el pánico se apoderó de su rostro. ¿Qué sabes de mí?». La voz quebrada era un claro reflejo de la agitación en el ambiente. «Eres la llave», dijo Clara, mirando a todos. «Siempre lo has sido. Y tú, Alejandro, eres el vínculo entre ellos. Si no eligen a quien lealtad, se los llevará la oscuridad». El eco de su advertencia quedó suspendido en el aire. El sonido del tráfico, las luces de la ciudad, todo se desvanecía, creando un silencio opresivo. Samuel miró a cada uno. «¿Qué elegiremos entonces?». La pregunta llenaba el ambiente de tensión. «No hay tiempo»,
afirmó Jacob, que parecía cada vez más desesperado. La oscuridad se acerca, ahora o nunca. Fue en ese momento cuando una sombra oscura emergió de detrás de él, un susurro en la oscuridad. Era un ser temible, con ojos que ardían como llamas. Tú y tus decisiones patéticas. ¿No entiendes cuán lejos has llegado, Jacob? La voz reverberó como un trueno. La elección no es tuya. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El horror se apoderaba de él. ¿Qué es esto? Alexis y Samuel temblaban. ¿Qué significaba realmente la conexión entre ellos? ¿Y por qué chatos tenían que sufrir por una herencia que nunca pidieron? La sombra se abalanzó, como una ola oscura, y en un abrir y cerrar de ojos, un grito desgarrador se elevó. Samuel, Clara y Alejandro cayeron al suelo. Un shock recorría sus cuerpos. La oscuridad envolvía todo, y luego silencio. Quedó un vacío, un abismo en el que las dudas del pasado arrojaban ecos y susurros. Alejandro sintió que todo se desvanecía, como si el mundo entero estuviera a punto de caer en el olvido. ¿Qué va a pasar con nosotros? Una voz temblorosa emergió de la oscuridad, pero la respuesta iba a ser tan inesperada como brutal. ¿Realmente eran quienes creían ser? La verdad duraba frente a ellos, y la línea entre amigos y enemigos se difuminaba. El misterio se expandía, y ahora más que nunca todo estaba en juego. La batalla no solo era por su vida, sino por el alma misma de la realidad. La luz estalló alrededor de ellos, colisionando con la oscuridad, como un relámpago en una tormenta. Alejandro sintió cómo el aire vibraba a su alrededor, como si la realidad misma estuviera desgarrándose. El grito de Nora resonó en su mente, su rostro lleno de terror y confusión. La sombra detrás de Jacob se intensificó. Una figura terrorífica que parecía alimentarse del caos, de los secretos oscuros que habían estado enterrados durante tanto tiempo. ¡No! ¡No! Samuel gritó, el brillo de su marca iluminando su rostro. Clara, su madre, lo miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Es tu elección, hijo. Nunca olvides quién eres realmente, le dijo, su voz resonando con la fuerza de 1000 recuerdos. La verdad era un arma de doble filo, y Alejandro se dio cuenta de que el verdadero poder no radicaba en el linaje, sino en lo que uno decidía hacer con él. ¿Qué debo hacer? La voz de Samuel temblaba. Alejandro se sintió hundido, atrapado en una red de decisiones que amenazaban con desmoronar todo. Jacob sonrió, un gesto frío que helaba la sangre. Únete a mí, Samuel, y juntos podremos desatar un poder que cambiará el mundo. Ni pensarlo, Samuel exclamó mientras las sombras parecían contraatacar. Fue en ese instante que la energía se intensificó, una chispa de luz reverberando entre ellos. Samuel levantó la mano, alineando su marca con el terror que se acumulaba. Esto es más grande que nosotros. La figura oscura retrocedió, sorprendida por el poder emergente de Samuel. Clara se unió a su lado, un destello de luz surgiendo de sus manos. Tú tienes el control, hijo. Nunca dejes que te digan lo contrario. La conexión entre madre e hijo brilló, iluminando su camino. Mientras tanto, Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, el nudo en su garganta apretándose. ¿Podría realmente ser parte de esto? ¿Podría decidir el destino de todos? Tú también, Nora. Su mirada se encontró con la de ella, quien, adolorida, apareció tras una cortina de sombras. La lealtad es poderosa, pero no debe ser ciega, le dijo, su voz un susurro. Pero me han manipulado, Nora gritó, el arrepentimiento marcando sus facciones. La oscuridad parecía temblar ante la verdad, y Alejandro supo que cada uno tenía que elegir. ¿Se alinearían tras los secretos
o romperían las cadenas de un legado sombrío. ¡Énganse! Jacob gritó desde la distancia. El poder que antes le daba confianza, ahora se resquebrajaba. El espacio alrededor de ellos era un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, cada acción resonando como una explosión. Las sombras intentaron devorarlos, pero Samuel y Clara se mantuvieron firmes, centelleando en un resplandor dorado. El eco de la decisión se extendió por el aire helado. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo, el mundo oscilando entre la valentía y la rendición. Esto es por nuestros futuros, no solo por nosotros, dijo, y junto a su mano la de Nora se entrelazó. La luz iluminó todo, abrumador y brillante. El oscuro Jacob se retorció, su risa se volvía un grito, mientras la oscuridad se despejaba. No, esto no puede ser. Yo soy el poder. Pero ya no había vuelta atrás. Los gritos se transformaron en murmullos y la batalla implosionó en una brillante explosión de luz. De repente, todo se calmó. Un silencio extendido, como un respiro profundo tras la tormenta. Las sombras desaparecieron, y ante ellos se formó una nueva realidad. Los 4 personajes, Samuel, Clara, Alejandro y Nora, se encontraron en un nuevo horizonte. El peso de las decisiones caídas en sus manos. «Lo hicimos», dijo Samuel, mirando a su madre. Y luego a Nora. «El futuro nos pertenece». Un nuevo amanecer brillaba en el horizonte, iluminando la esperanza que finalmente tomaba forma. Pero aún había mucho que descubrir. Este nuevo mundo que enfrentaban, aún lleno de incertidumbres, era solo el comienzo de su historia. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Alejandro, y todos sabían que las respuestas estaban más allá de lo que podían ver. La luz del amanecer era un espejo para sus almas, llenas de promesas y desafíos. La historia de Secretos no había terminado, solo había vuelto a empezar. Se giraron hacia el horizonte, sin saber qué aventuras les esperaban, y mientras el sol ascendía, una voz resonó en sus corazones. Cada uno era el arquitecto de su destino, y tú también puedes serlo. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las historias aún por venir. Aplasta ese botón de like, porque tu apoyo es crucial para mantener este viaje en marcha. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace épico. Me encanta conocer lo que piensas. Y recuerda compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. Es hora de que verdaderos fans como tú se hagan oír.